Hay injusticias que no solo duelen. Hay injusticias que te hacen cuestionar toda una vida. Porque cuando das todo, cuando entregas tus años, tu esfuerzo, tu juventud, esperas, aunque sea en silencio, que algún día eso signifique algo. Que alguien lo vea, que alguien lo valore, que alguien diga, valió la pena. Pero no siempre pasa, y cuando no pasa, el dolor es más profundo que cualquier herida. Esta es la historia de doña Carmen. Una mujer que no solo trabajó, sino que se entregó por completo. Más de 40 años sirviendo en la casa de don Rodrigo. 40 años levantándose antes que el sol. 40 años acostándose cuando todos ya dormían. 40 años de silencio, de obediencia, de sacrificio, mientras otros celebraban. Ella limpiaba, mientras otros descansaban. Ella trabajaba, mientras otros vivían. Ella sobrevivía, nunca tuvo tiempo para sí misma. Nunca formó una familia, nunca construyó un hogar propio. Porque su vida, siempre fue la de alguien más. Y aún así, nunca se quejó, porque creía que algún día, ese esfuerzo tendría sentido, que la vida, no podía ser tan injusta. Pero la vida, a veces sí lo es. Los años pasaron, su cuerpo comenzó a fallar. Las manos que antes eran firmes, ahora temblaban, la espalda que soportaba todo, ahora dolía constantemente, sus pasos se volvieron lentos. Su energía, escasa, pero su lealtad, intacta, hasta que llegó el día que temía. Carmen, ven, dijo don Rodrigo. Ella entró, como siempre, con respeto, con humildad, pero también, con un miedo que no podía esconder. Ya no puedes seguir trabajando aquí. Las palabras fueron frías, cortantes, como si no estuvieran hablando de una vida, sino de un objeto. Carmen sintió cómo el mundo se le venía abajo. No por el trabajo, sino por lo que significaba perderlo. Era todo lo que tenía. Lo entiendo, señor, dijo con la voz quebrada. Y en ese instante, esperó algo, un gesto, una palabra, un mínimo reconocimiento. Pero no llegó. Pero no soy una mala persona, añadió don Rodrigo. Y esa frase, le dio una pequeña esperanza. Te voy a dar una casa, después de 40 años. Eso era todo. Pero Carmen, aún así, sonrió, porque no tenía nada más. Porque su corazón, seguía creyendo, porque una parte de ella, aún esperaba justicia. Llegó a la casa ese mismo día. Caminó lentamente hacia ella, y cuando la vio, su sonrisa desapareció. Era vieja, abandonada, destruida, las paredes estaban agrietadas, el techo hundido en algunas partes, las ventanas rotas, la puerta apenas se sostenía. No era un hogar, era un lugar olvidado, y en ese momento, entendió la verdad. No era un regalo, era un descarte, una forma elegante de decir, ya no sirves. Carmen sintió un vacío tan profundo, que ni siquiera pudo llorar. Entró, el aire olía a humedad, a abandono, a años sin vida. Cada paso hacía crujir el suelo, cada rincón gritaba soledad. Se sentó en el suelo, porque no había nada más. Y ahí, en medio de esa casa rota, se rompió ella también. Esto fue mi vida, susurró, porque de pronto, todo lo que había hecho, parecía no tener sentido. 40 años, para terminar así, sola, sin nada, sin nadie, sin futuro. Esa noche no comió, no durmió, solo miró el techo, preguntándose en qué momento, la vida se volvió tan cruel. Los días siguientes fueron aún peores. El hambre comenzó a sentirse. El frío también. No tenía dinero, no tenía ayuda, no tenía fuerzas. Y aún así, se levantaba, porque rendirse, era desaparecer. Y aunque nadie la veía, ella no quería dejar de existir. Intentó arreglar la casa, con sus manos cansadas, con herramientas viejas. Cada movimiento le dolía, cada esfuerzo era una batalla. Pero seguía, porque si algo había aprendido en su vida, era resistir. Un día, mientras barría una habitación, se detuvo. El suelo sonaba extraño, hueco, como si debajo hubiera algo. Al principio no le dio importancia, pero algo dentro de ella le dijo que insistiera. Se arrodilló, golpeó ligeramente, y el sonido volvió, diferente. Tomó una herramienta, y empezó a levantar las tablas. Lentamente, con dificultad. Cada tabla era un esfuerzo enorme. Pero no se detuvo, porque en medio de tanto dolor, había aparecido algo que no sentía desde hace años. Una chispa, una mínima esperanza. Debajo, había una caja, vieja, pesada, cubierta de polvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La abrió, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Dentro, había monedas, joyas, objetos antiguos, de gran valor, un tesoro. Sus manos temblaban, sus ojos no podían creerlo. Porque la casa que parecía una burla, guardaba algo que nadie imaginaba. Pero entonces, vio algo más. Una carta, vieja, frágil, como si hubiera esperado años para ser leída. La tomó con cuidado, y comenzó a leer. Cada palabra, la fue quebrando aún más. Porque no solo hablaba del tesoro,
Hablaba de alguien que también había sido olvidado. De alguien que también fue ignorado. De alguien que, como ella, había dado todo, y no recibió nada. Y en ese momento, Carmen entendió algo devastador. No era la única. Ese lugar estaba lleno de historias rotas, de vidas olvidadas, de sacrificios invisibles. Y aún así, ahí estaba ella, sosteniendo una segunda oportunidad. Pero no sabía aún si ese hallazgo sería una bendición, o la prueba más dura de su vida. Porque a veces, lo que encuentras, no solo cambia tu presente, también te obliga a enfrentar todo lo que perdiste. Hay descubrimientos que traen alegría, y hay otros que abren heridas que creías cerradas. Doña Carmen sostenía la carta con manos temblorosas. El tesoro seguía frente a ella, brillante, valioso, y real, pero lo que verdaderamente pesaba eran esas palabras escritas con tinta vieja. Comenzó a leer lentamente. Cada línea era un susurro del pasado. Si encontraste esto, es porque el tiempo volvió a hacer lo suyo. Mi nombre es Don Julián, y esta casa fue todo lo que tuve, hasta que me lo quitaron. Carmen frunció el ceño. Su corazón latía más rápido. Trabajé toda mi vida para un hombre rico, igual que tú probablemente. Le di mis años, mi juventud, mi salud, y cuando ya no le serví, me dejó aquí, olvidado. Las lágrimas comenzaron a caer, porque esas palabras no eran ajenas, eran un espejo. Este tesoro no es solo riqueza, es lo único que logré guardar en secreto, porque entendí demasiado tarde que quien vive para otros termina sin nada propio. Carmen dejó de leer por un momento. El dolor en su pecho era intenso, no por el pasado de ese hombre, sino porque su historia era la misma. Siguió leyendo. Si tú estás leyendo esto, no cometas mi error. No uses esto solo para sobrevivir. Úsalo para vivir. La carta terminaba ahí, sin firma elegante, sin despedida, solo con una verdad que dolía demasiado. Carmen dejó caer la carta lentamente. Miró el tesoro, y luego miró sus manos, arrugadas, cansadas, marcadas por una vida entera de trabajo. Y en ese momento, no sintió felicidad, sintió tristeza, una tristeza profunda, porque entendió algo que la golpeó con fuerza. Había esperado toda su vida para recibir algo, cuando ya casi no le quedaba tiempo para disfrutarlo. ¿De qué sirve ahora?, susurró, porque el dinero no le devolvía su juventud, no le devolvía los años perdidos, no le devolvía las oportunidades que nunca tuvo. Se levantó con dificultad, caminó por la casa, miró las paredes rotas, el techo caído, el suelo desgastado, y de pronto, esa casa ya no parecía una burla. Parecía un reflejo de su vida, de su historia, de todo lo que había soportado. Se sentó en una vieja silla y lloró, pero esta vez no era un llanto de derrota, era un llanto de comprensión, porque por primera vez veía su vida con claridad, no como una víctima, sino como alguien que había olvidado algo importante: vivir para sí misma. Pasaron días. Carmen no tocó el tesoro, no lo gastó, no lo celebró, solo pensó, recordó su vida, cada sacrificio, cada silencio, cada momento en el que eligió a otros antes que a ella, y entendió que el verdadero dolor no era lo que don Rodrigo le hizo, era lo que ella permitió, porque nunca se puso primero, porque nunca se preguntó qué quería, porque vivió esperando que alguien más le diera valor, en lugar de dárselo ella misma. Una mañana, se levantó diferente, no más fuerte, no más joven, pero sí, más consciente. Volvió al cuarto donde estaba el tesoro. Se arrodilló, no por cansancio, sino por decisión. Esto no es el final, dijo en voz baja. Es el inicio. Y tomó una decisión. Vendió parte del tesoro, no todo, porque entendió que no necesitaba riqueza infinita, sino suficiente. Suficiente para vivir dignamente, suficiente para reconstruir, suficiente para empezar. Arregló la casa, no la convirtió en una mansión, pero la hizo hogar. Pintó las paredes, arregló el techo, limpió cada rincón, y con cada cambio, sentía que también se reconstruía a sí misma. Pero no se detuvo ahí, porque la carta de don Julián había dejado una marca. Sabía que no era la única, sabía que había más personas, olvidadas, descartadas, invisibles, como ella lo fue, así que decidió usar lo que tenía para algo más grande. Comenzó a ayudar a ancianos, a trabajadores olvidados, a personas que, como ella, lo dieron todo y fueron ignoradas. Les daba comida, les daba un lugar, pero sobre todo, les daba algo que nunca tuvo: valor, respeto, dignidad. Poco a poco, su historia comenzó a conocerse, no por el tesoro, sino por lo que hacía con él. Y eso llegó a oídos de alguien inesperado. Don Rodrigo, un día, apareció en la puerta de la casa, esa misma casa que había regalado sin importancia, pero que ahora tenía vida. Tocó la puerta, Carmen abrió, y por un instante, el pasado volvió. «Carmen», dijo él, sorprendido. Ella lo miró,
pero ya no era la misma mujer. ¿Qué hace aquí, señor? Don Rodrigo observó el lugar. Incrédulo. ¿Qué hiciste con esta casa? Carmen respondió con calma. La convertí en lo que nunca fue. Un hogar. El silencio se volvió incómodo. Escuché cosas. Sobre usted, sobre lo que está haciendo. Ella asintió. Solo intento que otros no pasen por lo mismo. Don Rodrigo bajó la mirada. Por primera vez, parecía incómodo. No sabía. Carmen lo interrumpió suavemente. Sí sabía, solo que no le importaba. Las palabras no fueron duras. Fueron sinceras. Y eso, pesó más. Yo... Intentó hablar, pero no encontró palabras. Porque hay errores, que no se pueden justificar. No vine a reclamarle. Continuó Carmen. Eso ya quedó atrás. Entonces, ¿por qué me habla así? Ella lo miró a los ojos. Y dijo algo que lo dejó sin respuesta. Porque ya no tengo miedo. Silencio. Antes pensaba que usted tenía poder sobre mí. Pero ahora entiendo, que el único poder real, es decidir quién eres. Y yo ya lo decidí. Don Rodrigo no dijo nada. Porque no había nada que decir. Porque frente a él, ya no estaba una empleada. Estaba una mujer. Una mujer que, después de perderlo todo, se encontró a sí misma. Carmen cerró la puerta. No con odio, sino con paz. Porque ya no necesitaba nada de él. El tiempo pasó, y la casa se convirtió en un refugio. Un lugar donde los olvidados volvían a sentirse vistos, donde los descartados recuperaban su valor. Y Carmen dejó de ser alguien que sobrevivía, para convertirse en alguien que vivía. No recuperó su juventud, no borró su dolor, pero encontró algo más grande. Propósito. Y esa es la verdadera riqueza, porque esta historia no trata sobre un tesoro escondido. Trata sobre algo mucho más valioso. El momento en el que dejas de esperar que otros te den valor. Y empiezas a darte valor tú mismo. Porque a veces, la vida te quita todo, para obligarte a descubrir que nunca necesitaste tanto para ser suficiente. Y cuando lo entiendes, nada vuelve a ser igual. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.